El golpe militar del 24 de marzo de 1976 y la dictadura que ese día se inició no fue una dictadura más en el ciclo de golpes militares y restablecimiento del juego de la democracia burguesa, es decir, la convocatoria a elecciones. Porque en la Argentina de aquellos años, y sobre todo a partir del año 1969, con los levantamientos populares de Córdoba y Rosario, se inició un periodo prerevolucionario que hacia 1975 estaba, como diría Santucho, en la antesala del inicio de una situación revolucionaria. Las jornadas de junio y julio de 1975 dieron por tierra, terminaron de derrotar al gobierno antipopular, antidemocrático, ultra represivo del tercer gobierno peronista encabezado por Perón, por Isabel Martínez y por el brujo López Rega. Pero en esa derrota, la clase obrera, muy movilizada en todo el país, muchas veces dijimos, el cordobazo llegó a Buenos Aires, pero tuvo una diferencia importante. En el cordobazo, la clase obrera actuó en estrecha vinculación con las clases medias, jugando el papel dirigente, pero este acompañamiento de los sectores medios le dio una fuerza extraordinaria. Las dos clases que componen el pueblo argentino actuaron en conjunto bajo el liderazgo de la clase obrera. En las jornadas de junio y julio del 75, la movilización obrera se amplió a todo el país, pero su debilidad estuvo en que se encontraba sola. Los sectores intermedios de la sociedad habían sido neutralizados por el gobierno peronista, pero que tenía como objetivo derrotar al movimiento revolucionario. No lograron derrotar al movimiento revolucionario, pero sí aislarlo de sus aliados, lo que dio un resultado que por un lado acabó con el gobierno represivo del peronismo burgués y burocrático, pero por otro lado no alcanzó a reunir las fuerzas suficientes como para condicionar el proceso político que le siguió y permitió que el golpe militar y la dictadura militar se diera sin una amplia respuesta de la clase obrera y el pueblo argentino. Se ha dicho, con razón, que ha sido una dictadura genocida, que ha sido una dictadura terrorista, pero fue esas dos cosas y muchas otras, cívico, militar, eclesiástico, etcétera, pero fue todas esas cosas y las que se quieren agregar porque esencialmente fue una dictadura contrarrevolucionaria, porque en la Argentina el pueblo argentino y la clase obrera argentina impulsaban y protagonizaban un proceso revolucionario. Es verdad que la burguesía, los grandes grupos económicos, el capital imperialista, tenían la intención de aplicar un programa económico ultra neoliberal
y lo intentaron aplicar primero en 1975. Justamente las jornadas del Rodrigazo se dieron en un enfrentamiento con ese intento a través del gobierno de Isabel Martínez y su ministro Celestino Rodrigo. Intento que fue derrotado, por lo que los militares decidieron que era necesario un golpe militar para impulsar ese plan económico. Pero también era necesario la destrucción de todos los niveles de organización del campo popular. Eso explica la ferocidad del golpe y los 30.000 desaparecidos que la dictadura se cobró en el pueblo argentino. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hizo desde el punto de vista político? Bueno, estamos diciendo la represión, la persecución, los desaparecidos, las torturas, el cierre de todas las libertades democráticas, de las instituciones democráticas. Y desde el punto de vista económico fue la sustitución del proceso de acumulación capitalista que se hacía principalmente a través de la producción industrial, decimos principalmente, pero no únicamente, por la valorización financiera del capital. Y se aplicaron medidas aconsejadas por el Fondo Monetario Internacional, siempre en todo momento y en todo lugar y en cualquier lugar del mundo. Las propuestas del Fondo Monetario Internacional son las mismas, son achicar el gasto público, bajar los salarios, bajar las jubilaciones, transferir los ingresos de la población a los sectores concentrados de la economía. Entonces era inevitable continuar durante varios años hasta el fin de la dictadura con la represión. Pero además el plan económico tenía un elemento muy importante que dejaba de lado el pobre ahorro interno que se realizaba hasta ese momento por una decidida política de endeudamiento externo. En los 10 años anteriores al golpe militar, la deuda externa había crecido muchísimo, 135%. En los menos de 8 años de la dictadura, la deuda externa creció otros 600%. Y la deuda externa, después de la dictadura, creció un 1100%. Es decir, que el endeudamiento externo ha sido la política directriz de casi todos los gobiernos que se sucedieron desde 1976, solo interrumpido parcialmente por el periodo de los 12 años de los gobiernos kirchneristas, en los que una situación altamente favorable para romper con la cadena histórica de frustraciones en el pueblo argentino, es decir, apoyándose en la movilización del 2001, en la rebelión del 2001, la derrota del neoliberalismo y la gran movilización en que se encontraba la población argentina, era posible avanzar decididamente a terminar con los sectores oligárquicos, con la política proimperialista e iniciar un proceso de revolución industrial. Pero claro, no era la concepción del kirchnerismo apoyarse en la movilización de masas. Y no estamos hablando de una revolución socialista, porque era posible realizar una revolución industrial en los marcos del capitalismo. Pero una vez más, como tantas veces en la historia, pero una vez más,
bajo un gobierno peronista, como en 1952, también en 2003 a 2014, el gobierno peronista desestimó la posibilidad de avanzar decididamente a la revolución industrial, lo que permitió que volviera el neoliberalismo, primero encabezado por Mauricio Macri, con 4 años de esta política que hemos descrito y que con respecto a la dictadura, pero que en lo esencial no se diferenció de aquella. La de Macri no se diferenció de aquella. Los 4 años del gobierno de los Fernández y Massa fueron una continuidad de la política neoliberal del macrismo, a lo mejor con el pulimiento de algunas aristas muy irritativas. Pero digamos un solo dato. Durante los 4 años de Macri, la transferencia de ingresos de los sectores asalariados al capital sumó 31.000 millones de dólares. Esa transferencia de ingresos del salario al capital se incrementó durante los 4 años de los Fernández en 2,3 veces, es decir, fue de 70.000 millones de dólares. No fue un gobierno popular, no fue un gobierno progresista, no fue un gobierno que enfrentara al gran capital y al capital financiero internacional, lo que dio lugar a que las elecciones fueran ganadas por este engendro del mal que se llama Javier Milei, que se basó en el desprestigio de la política, que era verdadero, se basó en lo tremendo del gobierno de los Fernández, en la creciente inflación que venía desde 2014, en la burocratización de todos los niveles de la política y del Estado y muchos otros, etcétera, que fueron astutamente aprovechados por la propaganda neoliberal, mileísta, liberticida. Se inició un gobierno donde la casta que se iba a atacar se representó en los jubilados, en los asalariados, en las provincias, en la obra pública, y se continuó con la política del endeudamiento externo, que en su primer año de gobierno se elevó en casi 100.000 millones de dólares. Luego tuvieron un exitoso blanqueo por el cual recaudaron más de 20.000 millones de dólares que rifaron en el carry trade o bicicleta financiera, y ya no tienen más, por eso están pidiendo un nuevo préstamo al Fondo Monetario Internacional. ¿En qué consiste esta bicicleta financiera? En decirle a sus socios mayores, a sus empleadores del capital financiero internacional, que compren bonos en la Argentina, traigan los dólares, los cambien a pesos, compren bonos, están un año donde ganan un alto porcentaje en pesos debido a que tienen que responder a la alta inflación, y le aseguran un dólar estable, un dólar barato, y cuando deciden volver al dólar lo pueden comprar muy barato. ¿Qué es lo que ha pasado durante estos 15 meses del gobierno de Milei? Y como esta política es un barril sin fondo, diría mi madre, que nunca tiene un fondo, un fin, ahora piden nuevamente un amplio préstamo al Fondo Monetario Internacional para seguir haciendo lo mismo,
Por lo tanto, lo que nosotros preveemos como militantes, como programa de radio, es que en pocos días o semanas o quizás algunos meses, este modelo económico vuelve a explotar como ya han explotado 3 veces antes los modelos basados en la deuda externa. Este gobierno de Milei, su política económica, para llamarla de alguna manera, ha sumido en el hambre, en la pobreza, en la desazón del pueblo, en la tristeza de nuestro pueblo. No ofrece perspectiva de salida a ninguno de los sectores populares, no ofrece salida a la juventud, no ofrece salida a las trabajadoras y trabajadores, no ofrece salida a los distintos pueblos y distintas etnias que componen el gran pueblo argentino. Por eso hablamos de este gobierno ha instalado, además de la pobreza, ha instalado la tristeza del pueblo argentino. Pero además se ha enrolado con el tridente guerrerista de la OTAN, que está en sus días de crisis, pero los componentes de ese tridente, Estados Unidos, Inglaterra e Israel, siguen firmes en su batallar en contra de los pueblos del mundo y también contra el pueblo argentino. Esta política del gobierno nacional en los 15 meses ha profundizado la dependencia y además ha puesto en riesgo la integridad territorial de nuestro país, porque ya Inglaterra y la OTAN ocupan 1/3 del territorio en el Atlántico Sur, en la Antártida, tienen amplia injerencia en la Patagonia y en los lugares donde los recursos naturales son requeridos por el imperio, como en Neuquén o como en Jujuy, gas y petróleo en uno, litio y tierras raras en otro, han sido señalados como bienes del imperialismo norteamericano, dicho por los mismos representantes que vienen a nuestro país. Entonces la lucha del pueblo argentino es por la defensa de su pueblo y de su territorio, por la defensa de la soberanía nacional, de la independencia nacional, pero la lucha por la independencia nacional solo puede ser liderada y conquistada por la unidad de todo el pueblo argentino, aquella unidad de la clase obrera y el pueblo que se dio durante el Cordobazo tiene que ser reeditada día a día y en el mediano y largo plazo para llevar adelante otra política económica, una política económica que rechace de plano el endeudamiento externo, que pague la deuda, que la deuda la paguen los que la fugaron con los fondos que tienen depositado en el exterior. Se puede cubrir el 100% de la deuda porque fuga al exterior y deuda externa llegan a un monto similar, a un monto equivalente. A partir de ahí, iniciar un proceso de ahorro interno, cuya primer medida es la creación de 6 millones de puestos de trabajo con buenos salarios y con todas las prestaciones sociales. Alimentos para nuestra población, materias primas para que transforme la industria y energía para moverlas y también el transporte. Tenemos los 3 recursos básicos para iniciar el proceso de revolución industrial, los tenemos en la Argentina. Tenemos una mano de obra calificada y se seguirá calificando al resto de la fuerza de trabajo, como así también tenemos universidades, tenemos elevado nivel intelectual y científico que deberemos seguir elevando y multiplicando. Estas son
las 5 herramientas básicas para que en pocos años Argentina crezca, triplique, cuadruplique e incluso en 20 años quintuplique su Producto Bruto Interno, y el salario tiene que acompañar a este crecimiento económico. Entonces el programa que levantamos desde Todos los Fuegos es por la revolución industrial, la soberanía de los pueblos, el poder del pueblo organizado y con una permanente educación de la importancia de la soberanía, pero también de la integridad de todos los pueblos de la América Latina, como soñaron nuestros mayores, San Martín, Bolívar, el Che Guevara y Mario Roberto Santucho y Agustín Tosco.